Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Hoy es un día muy especial. De hecho, vamos a continuar con nuestra serie El tiempo está cerca, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis porque quiero hablar un poco acerca de la fiesta de Shavuot. Desafortunadamente, el día de ayer vino muy poca gente, pero es muy importante que nosotros recordemos y guardemos estas fechas porque son santas convocaciones según lo que la palabra de Dios estableció en Levítico 23. Esta fiesta en especial es importante porque es la fiesta intermedia entre las dos grandes fiestas de primavera y de otoño. Entonces, es la fiesta exactamente que divide las festividades de primavera, que es la lluvia temprana, y las fiestas de otoño, que es la lluvia tardía. Y se distinguen estas dos fiestas porque en cada uno de estas temporadas hay una cosecha en la tierra de Israel, la tierra prometida. Y tiene que ver mucho con nosotros y el plan de Dios para reconciliarse con la humanidad. Entonces, la fiesta de primavera era la cosecha de los granos. Y se llevaba ante el sumo sacerdote los primeros frutos de los granos para presentarlos delante de Jehová. Lo que se sembraba en esa temporada era el trigo, la cebada y otros granos que servían para hacer pan y los cereales. Entonces, esta fiesta estaba especialmente distinguida porque después de levantar la cosecha, se llevaba todos esos granos al granero y ahí pues se llenaba el alfolí para que hubiera comida en todo el territorio de Israel. Y ustedes han leído porciones de la Escritura donde nuestro Mesías, Yeshua Jesús, hablaba mucho acerca del día en que el grano iba a ser llevado, separado de la cáscara que lo cubría, quitar el pecado y la iniquidad y llevarlo al granero a la presencia de Jehová. Pero esa primera temporada era solamente el inicio, porque había otra temporada de cosecha al final del año en otoño y era muy importante porque marcaba exactamente el fin del ciclo anual. Y si lo vemos en una perspectiva general, es prácticamente a lo que la Biblia se refiere como el cumplimiento de todas las cosas. Entonces, estamos en espera todavía porque en la primera venida de Yeshua Jesús se cumplieron las fiestas de primavera y ahora estamos esperando después de pasar por la fiesta intermedia que es el día de hoy, Shavuot. Es la preparación para las fiestas finales en otoño, el regreso de nuestro Mesías y la reunión final con Dios en la eternidad. Entonces es una porción muy importante. En el libro de los Hechos relata cómo comenzó la preparación para este ciclo final. En Éxodo 19 y 20 fue el inicio de la preparación para las fiestas y la cosecha de primavera
que era la primera venida de Jesús. Y Dios reunió a su pueblo abajo del monte Sinaí, donde Él se iba a revelar a su pueblo. Los iba, después de 3 días de santificación y dedicación, los iba a hacer subir al monte Sinaí e iba a derramar su espíritu en preparación para que cuando viniera la primera cosecha con el Mesías, fueran llevados todo este grano nuevo al lugar santísimo delante de Dios por el sumo sacerdote, que es Jesús, bajo el orden de Melquisedec, y presentarlos como grano nuevo al Señor. Entonces, en Hechos 1, vamos a ver la preparación para la cosecha de otoño, que es la segunda venida de Jesús, y comenzó en este día tan especial. Entonces vamos a Hechos 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Antes de esta porción de la Escritura vimos que Jesús ya había muerto, había sido sepultado, estuvo en la tumba 3 días y 3 noches, pero resucitó al final del tercer día. Dice la Escritura en Mateo que ese mismo día que Jesús resucitó, después de su resurrección, aparecieron muchos santos que habían dormido. Todos los creyentes en Jesús que habían muerto antes de su venida, se levantaron de sus tumbas en la primera cosecha o la primera resurrección del año, y aparecieron muchos dando testimonio en Jerusalén, no solamente de la resurrección de Jesús, sino de su propia resurrección para la gloria de Dios, en el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús después aparece a las mujeres que habían ido a ungirlo y les dice: no me toquen porque no he subido al Padre. Entonces, ¿por qué no dejó ser tocado por sus discípulos cuando después a Tomás le permite poner sus dedos en sus llagas, como testimonio de que era con Yeshua Jesús con el que estaba hablando? No se dejó tocar por la simple y sencilla razón porque tenía que llevar a todos esos que resucitaron esa vez después de él, llevarlos como grano nuevo delante de Jehová al alfolí, en cumplimiento de la primera resurrección. Y es algo muy importante. Pero después aquí estuvo 40 días apareciéndose a sus discípulos, hablando con ellos, y vean lo que les dice en Hechos 1. Es muy importante. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Jehová. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí,
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, la fiesta de Shavuot consta de contar 7 ciclos de 7 a partir de la fiesta de los primeros frutos. ¿Cuánto es 7 por 7? Son 49 días a partir de la fiesta de los primeros frutos, y luego el día 50 es Shavuot, o la cuenta total del Omer. Son 50 días exactos. Si ven en esta porción, dice que habían pasado ¿cuántos días después de su resurrección? Él fue el primer fruto de la resurrección, después los santos que habían dormido antes de su venida, los llevó a la presencia del Padre y ya estaban en la cuenta nuevamente del Omer en el día 40. Y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta haber recibido la promesa del Padre dentro de no muchos días. ¿Cuántos días faltaban para la cuenta total de Shavuot si estaban en el día 40? 10 días. Entonces, en 10 días él había dicho y recordado a sus apóstoles que la promesa del Espíritu Santo iba a derramarse sobre ellos, estando reunidos en el templo todo el pueblo de Israel. Todos los varones tenían 3 fechas en las cuales tenían que emigrar desde donde habitaban hasta Jerusalén al templo, 3 veces al año. Era la fiesta de la Pascua, la fiesta de Shavuot, que es esta, y la fiesta de los tabernáculos. En esas 3 fechas todo varón tenía que estar en el templo en Jerusalén para festejar y celebrar lo que Jehová Dios había establecido. Entonces no estaban en un cuartejo en Jerusalén, en medio de la ciudad, como muchos enseñan y predican. Estaban en el templo, en el aposento alto, porque les recuerdo que el templo estaba encima de un monte, y por eso la palabra griega se aplica a cualquier habitación donde los hombres se reúnen en un lugar alto. Entonces, subieron todos los varones ese día 49 en la tarde, casi al anochecer, en espera de que se metiera el sol para empezar a celebrar la fiesta de Shavuot. Todos los varones de Israel, a partir de los 20 años hacia arriba, todos estaban reunidos en el templo esperando la celebración de Shavuot. Entonces es importante el capítulo 2, llegó ese día tan importante y marcaba la unción de Dios con su espíritu para preparar la segunda cosecha del año. Desde ese momento hasta el día de hoy estamos en espera y en preparación de recibir de regreso a nuestro Mesías, cumpliendo las fiestas de otoño, para reunir ahora la cosecha de la lluvia tardía, que es de las frutas. Y se cosechaba en ese tiempo granada, el olivo que servía para el aceite de las lámparas y el aceite de la unción, que es el Espíritu Santo, y las uvas, que es con lo que se hace la vid, el vino. Entonces es un momento muy importante, porque exactamente en este momento, en Hechos 2,
del 1 en adelante, se cumplía la promesa de Dios derramando su espíritu en Shavuot para preparar la segunda gran cosecha que está por venir. Y dice la Escritura, Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les recuerdo que al templo se le llama también la casa de ¿quién? La casa de Jehová Dios. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Entonces imagínense la escena, como nos han enseñado durante 2000 años. Ellos estaban en una calle en Jerusalén, en un cuarto en la parte alta, que era un cuarto. Si han viajado a Jerusalén, pidan que les lleven al tour del aposento alto. Es un cuartito mucho más pequeño que este lugar. ¿Cuántos se encontraban reunidos, dice la Escritura? ¿Ustedes creen que 120 personas iban a caber en un cuartejo más chiquito que este? Era Shavuot, como judíos, todos tenían que estar en el templo. Entonces estaban en el aposento alto, que es el uso de la palabra en griego y se aplica a cualquier lugar donde hay reunión de personas. Y sí estaba en alto porque estaba exactamente en el monte donde estaba el templo. Reunidos absolutamente todos y de repente se oyó un viento recio. Se aparecieron como lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de los discípulos. Y no eran 12, eran 120. Y empezaron a hablar en lenguas. Y se juntó la multitud. Imagínense, si estaban en un cuarto alto, en una calle, ¿cómo escucharon el ruido? Y resulta que todos los que habitaban en Jerusalén, de todas las naciones que habían venido a la fiesta, oyeron el ruido y se reunieron abajo de la casa en la calle y escucharon hablar a los discípulos en lenguas y les escucharon hasta donde estaban. Es ridículo. Estaban en el templo, fueron llenos del Espíritu, cuando oyeron el ruido y vieron las lenguas de fuego repartidas en sus cabezas, obviamente toda la multitud se compactó, los rodeó y los escuchó decir todo lo que estaban hablando. Estaban predicando que el Mesías ya había venido, que la palabra de Dios se había cumplido, que debían de estar gozosos porque ahora Dios abrió el camino de reconciliación con su pueblo a través del Mesías y tenían que arrepentirse de sus pecados, de desobedecer la palabra de Dios y de reconciliarse con Él para poder estar en armonía con el único Dios verdadero. Y esto fue lo que pasó en Jerusalén. Pero lo más importante fue el inicio de la unción del Espíritu de Dios sobre su pueblo para preparar la segunda cosecha.
Y va a ser una cosecha como nunca antes. El problema es que para los que no quieran escuchar y rechacen la invitación de Dios para reconciliarse con Él, esas uvas que no van a ser cosechadas para la gloria de Dios, se van a llevar a donde se vendimia y van a ser aplastadas y van a ser juzgadas por el único Dios verdadero para condenación eterna. Y estamos dentro de una época muy importante. ¿Vieron las noticias la semana pasada? ¿Recuerdan que supuestamente Trump se había reconciliado con el presidente norcoreano y que estaban en vías para tener pláticas para la paz? La semana pasada acaban de romper relaciones y hay otra vez peligro de guerra. Jesús en Mateo 24 dice, habrá guerras y rumores de guerra. Todo lo que está sucediendo en la franja de Gaza es el inicio de lo que el Islam llama la yihad santa. Y están preparándose para llegar todos los árabes musulmanes a la frontera con Israel de todos lados, porque Israel está rodeado de países musulmanes, y lo que van a hacer es entrar a Israel, sacar al pueblo de Dios, matar a cuantos puedan y adueñarse de Jerusalén. Ese es el plan, ese es lo que va a causar la guerra, para que se levante el anticristo y venga a ofrecer su plan de paz. Estamos así de cerca. Cuiden las noticias, estén con los oídos listos, con los ojos preparados, porque van a suceder muchas cosas. Todo esto es una pequeña introducción aprovechando la festividad de Shavuot para la serie de predicaciones El tiempo está cerca. Y es muy importante porque estamos preparándonos para la última cosecha del año, para la cosecha final en la cual Dios quiere dar la última oportunidad de reconciliación a toda la humanidad. Entonces, en la serie nos quedamos en Apocalipsis 16. Ese es el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Y es un capítulo especialmente importante. ¿Recuerdan que ya estudiamos los 7 sellos? Las 7 trompetas, y ahora finaliza esta serie de juicios con las 7 copas. Algo muy importante. Si no estamos ungidos con el Espíritu Santo de Dios, no vamos a poder mantenernos en pie durante la gran tribulación. Y precisamente Dios va a permitir todas estas cosas porque dice la Escritura que va a ser la prueba final a la humanidad para separar los que son de Dios y los que no lo son. Igual que sucedió cuando sacó su pueblo de Egipto, de esclavitud para llevarlos a la tierra prometida y vivir bajo los estatutos y mandamientos de su Dios. Esa es la historia repetida que ahora estamos esperando. Su pueblo va a ser sacado de entre las naciones,
Dice la Escritura que va a ser llevado al desierto de las naciones para prepararse para el día que regrese el Mesías y nos lleve a la tierra prometida, pero en esta ocasión para estar por la eternidad con Dios. Entonces es un tiempo muy importante y si no estamos preparados, va a ser un tiempo muy difícil. Y voy a repetir lo que he repetido a lo largo de mi ministerio. Si realmente el arrebatamiento, que personalmente no estoy de acuerdo con esta posición, es antes o a la mitad de la gran tribulación, no tenemos que preocuparnos. Porque de todos modos, si estamos caminando con Dios, ¿qué creen? Nos vamos a ir con Él. No hay problema. El problema es que si, como dice Yeshua Jesús en Mateo 24, que Él enviará a sus ángeles, que recogerá a todo su pueblo para llevarlo a su presencia después de la gran tribulación, entonces sí estamos en problemas. Porque si es el arrebatamiento después de la gran tribulación, quiere decir que toda la congregación, los que realmente son salvos, van a tener que pasar por la gran tribulación. Y si no estamos ungidos con el Espíritu Santo de Dios, ¿cuántas personas éramos ayer en la reunión? ¿Alguien las contó? Ok, 13 personas. ¿Cuántas somos ahorita? La celebración era Shavuot, la unción del Espíritu a su pueblo para que fuera capacitado para hacer la tarea que Dios lo encomendó hasta la llegada del Mesías para llevarlos a su presencia. Si el día de ayer hubiera sido el Shavuot que estamos esperando, ¿qué creen? Todos los que no vinieron ayer se hubieran quedado sin la unción del Espíritu preparándolos para la gran tribulación. Es algo muy serio. Nuestra vida, nuestra alma eterna depende de estas cosas. Fueron escritas no nada más para leerlas y decir, bueno, sí, Shavuot, qué bueno. Es una instrucción personal, es una guía de supervivencia para la gran tribulación. Y lo que van a escuchar ahorita es la razón por la cual tenemos que tomarlo en serio. Escuchen lo que dice la Escritura que va a pasar en ese tiempo. Ya leímos de Apocalipsis 1 a Apocalipsis 15 y todo está terrible. Pero hay una promesa para los que escuchen y obedezcan. Ni un pelo va a ser tocado de su cabeza durante la gran tribulación. Pero si no estamos ungidos con el Espíritu Santo de Dios, quiero que escuchen con mucho detenimiento qué es lo que va a suceder aquí para que estén conscientes de lo que van a tener que enfrentar. Y si no están bajo la unción del Espíritu, va a ser una situación muy difícil. Escuchen lo que dice Dios a través de su palabra, la revelación de Yeshua el Mesías a su apóstol Juan. Apocalipsis 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de ¿qué cosa? De la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios.
Esto no es una invitación a una cita donde nos van a llevar flores, chocolates y mariachis. Es el derramamiento de la ira de Dios. Versículo 2 dice, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y yo sé lo que me van a decir. Ay, pastor, pero si yo creo en Dios y me bauticé e iba a la iglesia todos los domingos, esto no es para mí. Les voy a decir una cosa. Si no están bajo la unción del Espíritu, obedeciendo cada palabra de este libro, que está desde Génesis a Apocalipsis, y no se sujetan a lo que Dios estableció, esta palabra sí es para ustedes. Porque dice la Escritura que en este tiempo, los que no estén caminando rectamente delante de Dios, le van a dar la espalda y van a aceptar la marca de la bestia. Ahora, quiero aclararles algo muy importante. En ese tiempo va a haber muchos hombres que no van a tener la marca de la bestia. Pero su problema no es ese. El problema es que tampoco van a creer en Dios. Simplemente no van a querer aceptar también la marca de la bestia. ¿Y qué creen? Sobre ellos también vienen estos juicios. Porque toda la tierra, cada ser humano que no esté cubierto por la unción del Espíritu, va a experimentar todos estos juicios. Por eso tenemos que tomar la palabra de Dios con mucha seriedad. No solamente es venirnos a reunir todos los domingos y jajaja, ¿cómo estás? Y que Dios te bendiga. La palabra de Dios nos enseña que la relación con el único Dios verdadero es mucho más que eso. Porque cuando salimos de aquí y estamos en el mundo y los demás observan lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo tratamos a nuestras esposas, cómo tratamos a nuestros padres, cómo tratamos a nuestros vecinos, cómo no corregimos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Es ahí donde demostramos si realmente creemos en Dios o no. No cuando venimos a la iglesia. Eso todo lo podemos hacer. El verdadero testimonio de un discípulo de Yeshua Jesús es lo que haces y dices allá afuera, no aquí adentro. Porque la prueba va a estar afuera, no aquí. ¿Y qué creen? La Escritura dice que el juicio va a comenzar ¿por dónde? Por la casa. A los primeros que va a trastornar este juicio no es a los incrédulos. Es a la casa de Jehová Dios. Esta úlcera maligna y pestilente va a ser un juicio muy terrible. ¿Recuerdan esa enfermedad que te salen puntitos y te da mucha comezón? ¿Cómo se llama? Yo como la tuve hace mucho tiempo ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Pero sí, es una enfermedad que causa una incomodidad física muy fuerte. Hay gente que le sale esta enfermedad dentro de las fosas nasales, dentro de la boca. Imagínense la comezón que se siente y no poder reconfortar tu cuerpo de esta molestia.
Ahora quiero que imaginen esto multiplicado a la 10ª potencia. Dice que es una úlcera, no va a ser un pequeño puntito, va a ser una llaga. Y va a ser una llaga maligna y pestilente. Te va a afectar en la temperatura, en todo lo que haces, no vas a poder moverte, todo te va a causar dolor y molestia. Y es apenas la primera copa. Pero vimos anteriormente los 7 sellos y las 7 trompetas. Y quiero que observen una cosa, los juicios no van de más a menos. Sorry. Van de menos a más. La cosa se va a poner peor y va a ser más intensa. Entonces no va a ir decreciendo, va a ir creciendo. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Gloria a Dios que nosotros no tomamos agua salada. Pero mucho del alimento que consumimos proviene del mar. De hecho, mucha agua salada es tratada para bañarnos, lavarnos y tener agua potable. Pues, ¿qué creen? Cuando el segundo ángel derrame su copa sobre el mar, se acabaron la fuente de los océanos, se acabó la comida, se acabó el agua potable. Y no quiero espantarlos, pero hay más agua salada que agua dulce. Así es que imagínense. Dios no escribió esto para entretenernos, es para hacernos recapacitar en lo que viene. Y si Dios va a cumplir lo que viene, quiere decir que cada parte de la Escritura es importante. Si dice hay fechas donde se tienen que reunir y tienen que escuchar y tienen que prepararse y tienen que consagrarse, si dejamos de hacerlo, esto es para nosotros. Porque cuando empiece todo esto, en muchas congregaciones van a estar celebrando los Daniels, y no me voy a detener a explicar qué es, pero es una aberración con la cual muchas iglesias están distraídas y festejando cosas que ni deben de observar y festejar, cuando lo verdaderamente importante lo están quitando de sus Biblias, lo quitan de las congregaciones y no saben ni para qué sirve y qué propósito tiene. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Aquí viene la parte más fea. Y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron. Va a empezar en los mares con el agua salada, pero ¿qué creen? Ya no va a haber agua que tomar. ¿Saben cuánto puede sobrevivir un ser humano sin tomar agua? 3 días. Si te deshidratas, si pasan más de 3 días sin ingerir agua potable, vas a morir. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso,
tus juicios son verdaderos y justos. Se acabó el agua potable. Tal vez si llueve vamos a poder sacar una cubeta y tratar de llenar lo más posible para poder tomar agua y sobrevivir en este tiempo. Dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel fue llevado por su Dios al desierto, ¿se murieron al tercer mes, al tercer día por no tomar agua? Dios les proveyó agua, comida, no se enfermaban. No solo no había doctores para curarlos, Dios milagrosamente sanó a todos, pero además, desde ese momento hasta que llegaron a la tierra prometida, nadie se enfermó, nadie. No se gastaron sus zapatos y sus vestidos. Hubo una provisión supernatural de Dios para los que obedecían su palabra. Pero ¿qué pasó contra los que se rebelaban del mismo pueblo de Israel durante el viaje a la tierra prometida? Todos murieron. Y va a pasar lo mismo. Cuando Dios nos saque de las naciones y empecemos en el desierto, en los bosques, en las selvas, a ser reunidos por Jehová Dios para ser llevados a la tierra prometida, los que se rebelen van a morir. Exactamente igual. Entonces, todos estos juicios sí pueden ser para nosotros, si no escuchamos y hacemos la perfecta voluntad de Dios. Vean algo importante, porque ustedes van a creer que solamente los incrédulos son los que por falta de fe mataron a los verdaderos creyentes. Quiero decirles que muchos que se llaman cristianos están en este grupo, incluyendo al padre de la Iglesia Evangélica, Martín Lutero. Mucha gente lo pone en un pedestal y dice que es el padre del protestantismo y que gracias a él nos dividimos de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que no han leído, ese es el problema. Los escritos de Martín Lutero inspiraron a Hitler para matar a millones de judíos. Pero no solamente eso. Él mismo, con cartas de autorización, perseguía judíos y mataba judíos y quemaba sinagogas y mataba niños judíos porque no estaba de acuerdo en que no aceptaran a Jesús como su Mesías. Hay mucha gente que se dice cristiana que va a entrar aquí. Versículo 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Fíjense, Dios todavía les va a dar la oportunidad de arrepentirse. Pero ¿saben por qué no se van a arrepentir? Sobre todo los que tengan la marca de la bestia. Porque una vez que reciban la marca, ya no hay reconciliación con Dios. Firmaron con la competencia, con Satanás. Pero los que no aceptaron la marca y también blasfemen el nombre de Dios, también para ellos es esta plaga. Todos los que rechazaron a Dios y no aceptaron la marca de la bestia, también va a venir juicio sobre ellos.
Porque el primer mandamiento dice, yo soy Jehová tu Dios, y si no crees en Dios, ya estás en condenación. Y la cosa no se pone mejor, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. De repente, en pleno día, la oscuridad va a cubrir la tierra, va a cubrir el lugar donde está el trono de Satanás, sobre todos los que hayan recibido su marca, van a ser cubiertos con estas tinieblas. ¿Ustedes recuerdan cuando eran niños? ¿Nunca jugaron a las escondidas? Era divertidísimo. Y de hecho estar en la oscuridad era una oportunidad para divertirte. Porque de hecho jugabas bromas pesadas con los que no te podían ver. Pero esto va a ser totalmente diferente. Esta oscuridad que de repente va a caer sobre aquellos que rechazaron la luz, y vean la comparación porque es algo muy importante. Los que están en luz no tienen de qué preocuparse, pero los que no están en luz están en graves problemas. Porque dice que va a doler, va a ser algo doloroso. Y dice que va a ser tan doloroso que ¿qué van a hacer? Van a morder sus lenguas. ¿Alguna vez se han mordido la lengua? Fíjense, yo comiendo a veces me he mordido los cachetes. Y me queda el dolor fácil como unas 6, 7 horas. Es tan sensible que después no me puedo ni tocar. Ahora imagínense morderse de dolor las lenguas. Y créanme, si Dios dice que se van a morder de dolor las lenguas, se van a morder de dolor las lenguas. ¿Cómo ven hasta aquí? No los veo muy optimistas. El sexto ángel, versículo 12. Vamos a leer del 12 al 14. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Cuántos son? Son exactamente lo contrario al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la ejad divina. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla del gran día del Señor Todopoderoso. Y ese día, adivinen qué va a pasar. Es prácticamente la sexta copa, ya estamos llegando al final de la gran tribulación. Cada juicio, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas van del principio de la gran tribulación al final de la gran tribulación. Entonces, en ese periodo, siempre el séptimo sello, la séptima copa y la séptima trompeta marcan lo que va a ser ya el final de la gran tribulación. Y el gran día del Dios Todopoderoso, estábamos estudiando precisamente el día de Shavuot, que es cuando viene la unción del Espíritu, la unción final.
Dice que el sol se va a oscurecer y la luna se va a convertir en sangre y va a venir el gran día del Dios Todopoderoso. Exactamente en ese instante es cuando muchos están de acuerdo en que va a venir el arrebatamiento. Ya es al final de la gran tribulación. Ya cuando todo está devastado, todo está bajo juicio y viene el gran día del Dios Todopoderoso. Entonces es un anuncio previo al final. Vean el 15. Es una confirmación de Mateo 24, de Joel 2. Toda la escritura está de acuerdo. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. ¿Quién prometió venir como ladrón? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es el arrebatamiento. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este valle es un valle muy importante porque va a ser el valle de Jezreel, donde va a ser librada la última batalla final. Y Dios con el aliento de su boca va a derrotar a todos sus enemigos. Este último gobierno mundial del anticristo, que fue entregado por los musulmanes, que van a decapitar a muchas gentes en la gran tribulación. Va a venir Satanás, se va a nombrar como Dios. Ya habiendo poseído al anticristo, va a reunir a todas las naciones y van a venir a intentar destruir al pueblo de Jehová. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, ¿qué dice? Saben, en hebreo son las mismas palabras que dijo Jesús en la cruz antes de morir. Consumado es. Y por eso es importante estudiar las Escrituras desde el principio. La Biblia es cíclica. Dios, a través del Mesías, consumó el último sacrificio en preparación a lo que viene cuando murió nuestro Mesías. Pero esta es la consumación final. Es la última oportunidad. El que no esté con Dios en este momento está fuera del reino a condenación eterna. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y créanme que no es Roma. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, adivinen qué, Dios no es tonto. Cuando Dios dice la gran Babilonia, no es Roma, ni México, ni Perú, ni Estados Unidos. Cuando Dios dice la gran Babilonia, es donde estaba la antigua Babilonia. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. ¿Saben cuánto pesa un talento? Los que tienen Biblias con pesos y medidas. Rápido. Va a ser una plaga menos al que lo encuentre primero. ¿Cuánto pesa un talento? ¿Saben cuánto es 40 kilos? Imagínense una pelota de fútbol
pero no llena de aire. Chelita pesas, imagínense que les caiga chelita desde el cielo. Van a acabar en China. Bueno, los que les gusta China les va a gustar la idea. Es una pelota de este tamaño, pero de peso puro. Más o menos una bola de boliche. Imagínense cayendo desde el cielo. No, no te mata, te pulveriza. No quedan ni tus huesos. Y fíjense qué va a pasar, es algo muy importante. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Saben por qué ni así se arrepintieron? Es muy importante lo que acaban de decir. ¿Saben por qué? Bueno, los que aceptaron la marca de la bestia, aunque quisieran arrepentirse, ya no hay arrepentimiento. Pero los incrédulos, los que sin recibir la marca de la bestia tampoco creen en Dios, tampoco se van a arrepentir. ¿Saben por qué? Es una razón muy sencilla. Hay un dicho en México que dicen, estás viendo el temblor y no te hincas. Es eso lo que va a pasar aquí. Son tan soberbios que van a ver el juicio de Dios cayendo sobre ellos y ni así se van a arrepentir. Son como los niños berrinchudos que le dicen, y tú pórtate bien o te voy a castigar. ¿Y por qué? Pues sí, así igualito. Pero fíjense, tampoco los quiero animar, porque ¿qué creen? Esto es la gran tribulación, pero todavía viene algo peor. ¿Quieren saber qué es? No oigo. No, el día de expiación no es. El juicio final. Porque todo esto lo van a tener que pasar y van a morir muchísimos. Y si no mueren aquí, cuando vayan a la batalla con Satanás y el anticristo y el falso profeta, y Dios los pulverice con el aliento de su boca, ahí van a morir. Pero no es lo peor. Porque su alma eterna inmediatamente va a ir al infierno, y cuando Dios se siente en su trono aquí en la tierra y los libros sean abiertos, es el inicio del juicio final. Y el juicio final está establecido por Dios para hacer la separación final, lo santo de lo profano. Entonces, ¿qué va a pasar con lo profano? Porque esta es la advertencia y lo que Dios quiere evitar. Al final, después del juicio, van a ser lanzados vivos al lago de fuego. No va a ser un minuto, no va a ser una hora, no va a ser un día, no va a ser un mes, no va a ser un año, va a ser por la eternidad. Pero ¿saben una cosa? No es lo peor, porque va a ser dolor físico. Tu alma eterna también va a estar sujeta al dolor de la condenación. Pero eso no es todo. Porque el peor castigo de todos, ¿saben cuál va a ser? Saber que pudieron haberse arrepentido, que les dijimos una y otra vez que se arrepintieran, que buscaran a Dios, que se reconciliaran con Él. Todavía vienen los juicios, murieron en ellos,
y no quisieron arrepentirse. Y por la eternidad van a estar imaginando qué hubiera pasado si hubiera aceptado al Mesías, me hubiera reconciliado con Dios y no estuviera sufriendo en este lugar. No un minuto, no una hora, no un día, no un mes, no un año, toda la eternidad. Saber que tú tenías la oportunidad de evitar ese lugar y no quisiste. Les repito, no quiero animarlos. Es una exhortación de parte de Dios a tomar su palabra en serio. Cuando Dios dice, este es un día apartado, santifíquenlo, es porque es un día importante. Es un día donde tenemos la oportunidad para aprender, para someternos a Dios, para caminar en obediencia, porque estamos en la preparación de la cosecha final. Y quiero decirles algo, mientras otras congregaciones están celebrando los Daniels, mientras otras congregaciones están más preocupados porque el pastor ve que los hermanos no diezman para comprar su coche del año, o donde los pastores están más preocupados en sacarle dinero a la gente. Cuando venga todo esto, adivinen quién va a estar en primera fila en la gran tribulación. Y no son incrédulos. Porque cuando vengan los 144,000 y les digan, hermanos, es hora de salir de las ciudades, vamos en camino a la Nueva Jerusalén a reunirnos con el Mesías. ¿Saben qué le van a decir? ¿Qué tomaste? Yo estoy esperando el rapto. ¿De qué me hablas? Sácate de aquí. Y todo esto que acabamos de leer, lean con mucha atención Apocalipsis 2 y 3. El mensaje a las 7 iglesias. Al que venciere. El arrebatamiento de ninguna manera es vencer. La palabra nikao en griego significa vencer sobre la persecución y las tribulaciones. 7 mensajes a las iglesias en Asia. Al que venciere yo le daré. Al que venciere yo le daré. Vamos a pasar por la gran tribulación, es un hecho. Y si no estamos preparados y bien aceitaditos con el Espíritu Santo, esto se va a convertir en una realidad. Les digo algo, no falta mucho. Y es algo muy importante, tenemos que empezar a creer y a obedecer en la palabra de Dios. No es para mañana, no es para el siguiente mes, no es para el siguiente año. Si los cálculos son correctos, y aquí no voy a asegurar nada, pero si realmente en septiembre es el último jubileo, estamos en problemas. Si es que es. Pero adivinen una cosa, si no es en septiembre, es el próximo año. Tenemos que empezar a prepararnos. El tiempo está cerca. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom.